Bueno, pues de nuevo, bienvenidos. Gracias por asistir a este workshop sobre cuerpo, género y discurso, narraciones alternativas de la salud y la enfermedad en la edad moderna. Quiero dar las gracias primero que nada a este instituto por acogernos y permitirnos estar aquí. También a mi Instituto Ingenio, que ha participado en la organización del mismo, y a la Universidad de Valencia. Bueno, y luego sobre todo a Laura, que fue la que ideó este workshop y me lió para que fuera posible y ha trabajado duramente en ello. Para mí primero es un placer siempre volver aquí a estar, siempre será mi casa y por primera vez además para mí me hace ilusión en gran medida poder compartir después de 11 años una actividad entre mi antiguo y mi nuevo instituto. De hecho, va a empezar un actual compañero mío, David Barbera, y poder todo en torno a las áreas focales que organiza el CSIC y el área focal 5 es la que organiza también en parte esto. O sea, me hace ilusión poder unir esos dos sitios. Simplemente yo voy a ser muy breve. Lo único que voy a decir es que creo que el tema, aunque parezca un poco lejano, creo que afrontar un problema actual como es el de la voz del paciente, como David nos va a mostrar ahora, desde un punto de vista histórico y una perspectiva además interdisciplinar, como las que la mayoría de personas que vamos a participar en este encuentro vamos a hacer, procedemos de disciplinas muy distintas, creo que es lo que le da sentido y puede explicar la situación actual. Y dejo ya a Laura. Bueno, muchas gracias, Mariluz. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí y en esta actividad que hemos organizado Mariluz y yo, como decíamos, un poquito ha ido evolucionando de lo que planteamos al principio, pero bueno, nuestro objetivo era como reflexionar sobre los sujetos enfermos en el pasado y las formas diferentes de afrontar la enfermedad, empleando, digamos, otro tipo de personas, otro tipo de sujetos protagonistas en el relato de sus dolencias. De ahí un poco nuestra idea de abordar numerosos aspectos relacionados con la salud y con la enfermedad, culturales, sociales, económicos, políticos, religiosos, médicos o de género, que se combinaban con todos los elementos y aspectos médicos y producían un determinado discurso. Por lo tanto, nos interesa en este workshop ver un poco cómo todos estos discursos toman forma en sujetos y en cuerpos concretos, que mediatizan esa narración que se hace tanto de la enfermedad como de los remedios. Y para ello hemos combinado como diferentes acercamientos. Por un lado, el principal acercamiento, un poco nuestra idea inicial, era esta perspectiva del paciente inspirada en esta historia desde abajo, en esta idea de este tipo de sujetos que tradicionalmente han recibido menos atención historiográfica. Nos interesa mucho, y de ahí también en el título, los lenguajes del cuerpo, digamos cómo se toman forma este tipo de discursos en el cuerpo, cómo se describe el cuerpo, el propio cuerpo, y también las emociones, la representación de la enfermedad y las estrategias cotidianas frente a ella, reconsiderando ese papel central de los sujetos enfermos entendidos no solo como receptores pasivos del saber, médico y de los diferentes saberes, sino como actores con ideas propias y capaces de tomar decisiones. Y ahí lo que nos interesa también es darle un peso importante a la perspectiva de género, aquí aplicada como esa experiencia diferenciada de mujeres y hombres en los procesos de relatar su salud, en cómo los discursos y roles de género se reinterpretaban y se combinaban con los discursos médicos y, por lo tanto, ver un poco si existen ese tipo de diferencias en la construcción de esos discursos inspiradas en determinadas categorías de lo que significaba la masculinidad y la feminidad en cada momento histórico. Y de ahí un poco esas son las preguntas que hemos planteado a las personas que participan en este workshop. También es cierto que cuando vemos un poco las presentaciones, también se ha priorizado los testimonios sobre todo de mujeres con perfiles sociales diversos, cuyo registro histórico no siempre se ha conservado y cuyas narraciones alternativas son fundamentales para entender las culturas médicas del pasado. De ahí que ahora vamos a ver a lo largo del día las diferentes presentaciones, monjas, clérigos, mujeres embarazadas, mujeres esclavizadas,
boticarios, público teatral y cómo todos ellos producen conocimiento médico, conocimiento científico en combinación con otro tipo de saberes. Moviéndonos entre los siglos XVI y XVIII y moviéndonos geográficamente pues desde América hasta Italia, pasando por España, un poco esos son los diferentes espacios. De ahí también un poco el conjunto de personas que a las que hemos liado para esto, digamos, y a las que agradecemos muchísimo que os hayáis dejado liar para participar en esta actividad. Pues, que provenís pues, de diferentes campos, de diferentes entornos. Mi más sincero agradecimiento por vuestra participación en esta actividad. La jornada pues, la hemos dividido en 2 sesiones, una sesión por la mañana y una sesión por la tarde. La sesión de la tarde será, la mitad más o menos será online, puesto que las 2 participantes participan de manera telemática. Una está en Chile y la otra investigadora está, bueno, es Estados Unidos, pero está en Dublín en este momento. No está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, exacto. Entonces, por eso se conectarán por la tarde. Y vamos a empezar pues esta mañana con las sesiones de Caroline, de Stefano y de Mariluz, que luego los presentaremos. Pero vamos a hacer esta presentación, hemos decidido invitar a David Barbera de Ingenio, que nos ayuda un poco a valorar cómo esa perspectiva del paciente que nosotros abordamos desde el punto de vista histórico en la Edad Moderna es relevante y clave y fundamental en la actualidad. Y por lo tanto nos ayuda como a situarnos y a entender y trazar conexiones entre esa importancia y esa preocupación hacia la persona enferma y trazar ese tipo de uniones pues un poco entre el pasado y el presente. Y por lo tanto, muchas gracias por haber aceptado esta sesión, a participar en este workshop pues, lleno de historiadores para pues un poco dar ese punto actual al tema. Y nada más. Y por lo tanto, comenzamos con David. Sí. Sí, sí. Sí, la comparto. Vale. Sí. Exacto. Bueno, pues comenzamos y nada, David Barbera es científico titular del CSIC en Ingenio y miembro del comité coordinador de la red de enfermedades raras del CSIC, desde donde ha impulsado actividades de ciencia ciudadana y talleres participativos dirigidos a identificar prioridades de investigación desde la perspectiva de las personas afectadas y su entorno. En el proyecto Inject Heal del Horizonte Europa ha trabajado en procesos participativos orientados a incorporar la perspectiva de pacientes en el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. Y nos va a hablar en su presentación de la voz de los pacientes en la definición de la agenda científica actual. Nada, todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias primero a Laura, a Mariluz por invitarme. Es un placer, desde luego, estar aquí otra vez. He estado ya alguna y desde luego es genial volver aquí al Instituto López Piñero. Y bueno, para explicar, elaborar un poco más los agradecimientos, ¿no? Especialmente a Mariluz, porque es verdad que en Ingenio estamos en una especie de plan estratégico en el que estamos creando áreas de investigación y hay un área donde intentamos juntar las sensibilidades no solo de las ciencias sociales, pero de las humanidades también, ¿no? Y hay varios investigadores que no son mayoría, pero hay un núcleo de investigadores en Ingenio que están trabajando en humanidades. Estamos ahora intentando trabajar juntos y yo aprendo mucho de la sensibilidad de Mariluz y de los investigadores de ese área y es un gusto que podamos hacer cosas juntos. Supongo que Mariluz lamentará conmigo la reciente muerte de Carlo Ginzburg, Sí. del que hablamos mucho y eso, y bueno, y esto es, ¿no? O sea, agradeceros de verdad pues poder estar aquí. Y lo que voy a hablar es un poco lo que ha explicado Laura, ¿no? La voz de los pacientes en la definición de la agenda científica en estos
dos proyectos, dos actividades que llevamos a cabo y que después de ver la descripción del workshop y escuchar las palabras de Laura de Maniluz, yo creo que un poco sí que tiene que ver, ¿no? Un poco esta es la idea de la voz del paciente, ¿no? Y que es importante para vosotros y también es importante para nosotros desde la actualidad. En primer lugar, voy a hablar de los talleres de prioridades de investigación en enfermedades raras y después, si me da tiempo, hablaré también de otro proyecto. Me voy a poner aquí esto, porque si veo el tiempo, ¿eh? Y no me paso. 26, 25 minutos, ¿no? Bueno, nuestro punto de partida desde Ingenio, desde el grupo que hacemos esto, es que la investigación de biomedicina tiene un problema de elección de prioridades. O sea, que se investigan cosas, muchas veces se investigan temas que no se corresponden con las necesidades reales de los pacientes. Aquí por razones económicas y por razones de la lógica académica de la publicación, del prestigio, de la autonomía del campo científico, que a veces no se corresponde con las necesidades de la sociedad. Así un punto así de sencillo y de claro, ¿no? El gráfico que pongo aquí es un tipo de estudio que hacemos, yo no hago, pero estoy muy involucrado en este tipo de estudios también, con muchos compañeros de Ingenio, entre ellos Ismael Rafols, que es la idea fundamental que el esfuerzo investigador, que aquí está marcado en rojo, el número de publicaciones, no se corresponde con la carga de la enfermedad en muchas ocasiones, ¿no? Esto no voy a explicarlo bien porque es mucho más sutil que esto, pero yo creo que gráficamente la desigualdad que se ve entre las barras azules de carga de la enfermedad, medida en DALIS, medida en la medida de la Organización Mundial de la Salud en días ajustados por disability, en años perdidos ajustados por disability y esfuerzo investigado en rojo está muy claro, ¿no? A veces se investiga, hay un desalineamiento entre los esfuerzos de investigación y las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí entre cáncer y enfermedades cardiovasculares en diferentes países. Y no voy a entrar a explicar un poco el gráfico, pero también yo creo que es como herramienta heurística y visual, este tipo de gráficos es muy claro para mostrar este problema, ¿no? Hay un desalineamiento y este es nuestro punto de partida, ¿no? Hay que elegir, queremos apoyar, o nuestra intención es que, o estudiar, por ejemplo, analizar por qué y cómo los científicos eligen temas de investigación que parece muchas veces no demasiado alineados con las necesidades sociales. A partir de este punto de partida, el punto es que en las enfermedades raras esto todavía es más grave. Las enfermedades raras, ahora seguro que las conocéis un poco porque ya es una cosa muy popular, pero es simplemente una pequeña introducción. Se definen por prevalencia, 5 personas de cada 10.000 en la Unión Europea, son muchas y muy diversas. Se calcula que hay entre 6.000 de 6.000 a 8.000 enfermedades raras que son muy distintas, pero cuando se agrupan por ese criterio de prevalencia, al final hay un gran número de afectados. No hay una especie de paradoja, ¿no? Son pocos, pero al final son muchos, ¿no? Son pocos porque la prevalencia, pero si se agregan, son muchos, 36 millones de personas viviendo en la Unión Europea, perdón, y plantean la prevalencia muy escasa plantea retos muy importantes de diagnóstico, de tratamiento, básicamente que no existe un diagnóstico, muchas veces no existe tratamiento y los temas de investigación. Entonces, este tema de elegir bien las prioridades en investigación que respondan a las necesidades sociales es todavía más acuciante en enfermedades raras. Y la solución, lo que plantea mucha gente que estudia este tipo de desalineamientos, de misalignment, ¿no? Como se dice en inglés, es preguntar a los pacientes, ¿no? O sea, si hay un desalineamiento con las necesidades sociales, hay que preguntar a quién puede expresar esas necesidades sociales. Hay un artículo clásico en The Lancet de Chalmers y Malcolm McLeod, que es un colaborador nuestro también, que dice cómo intentar evitar la basura, la waste, los desechos de investigación, la investigación que no sirve para nada. Y la única manera de intentar reducir la investigación que no sirve para nada es preguntar a los pacientes. Este es nuestro punto de partida. Y en enfermedades raras, esto es todavía más acuciante por las propias características de la enfermedad y de la investigación asociada. Bien, ahora quería hacer, entonces nuestro punto es talleres de prioridades de investigación en enfermedades raras. Pues es muy sencillo, intentar colaborar con una asociación de pacientes de enfermedades raras y hacer con ellos un taller, un workshop, un grupo focal en el que les preguntamos
cuáles creen que son las prioridades, qué temas, qué preguntas, qué incertidumbres de investigación son más importantes en su enfermedad. Tan simple como eso. Y luego hacemos una lista y ellos votan y aparece una lista de prioridades, de 5 prioridades que la asociación cree que son las necesidades más importantes de investigación en su enfermedad. Quería hablar un poco, esto es lo que es, ¿no? Pero como una pequeña introducción, pero quería hablar un poco también de las asociaciones de pacientes en enfermedades raras. Yo creo que es un fenómeno muy peculiar, ¿no? Ahora que tengo cierta experiencia en tratar con... Yo creo que la capacidad de organización, la capacidad de influencia, la capacidad de acción de las asociaciones de pacientes en enfermedades raras yo quiero estudiarlo más, pero mi primera aproximación es que es excepcional, ¿no? Excepcional en el mundo de la medicina y tal vez en el mundo de la ciencia moderna, como organización ciudadana, ¿no? Y como impacto ciudadano en la ciencia. Hay simplemente, y ya desde hace muchos años, ¿no? Desde hace casi 50 años, ¿no? La Orphan Drugs Act en Estados Unidos del 83, que planteó por primera vez ayudas de investigación, ayudas para la inversión, ayudas para la probabilidad de los resultados de investigación en fármacos para enfermedades raras, pues eso tiene 50 años ya. Y fue instrumentales las primeras acciones de pacientes para hacer presión, para que esto pasara, fueron muy importantes las acciones de pacientes en Estados Unidos. Las embrionarias acciones de pacientes en enfermedades raras. Luego, incluso en la cultura popular, ¿no? El Lorenzo en los Oils, una película que no sé si os acordáis, muy bonita. El aceite de Lorenzo es controversial todavía, parece que sí que funciona para casos asintomáticos, no tanto para asintomáticos, pero la narrativa es esa, ¿no? O sea, unos padres de un niño con una enfermedad genética rara, devastadora, porque estas cosas son muy crueles, muchísimas veces, se convierten en los mayores expertos de la enfermedad, mundiales, porque además son capaces de juntar la clínica, la poca investigación que hay, organizan ellos conferencias y al final dan más o menos con un remedio que es controversial, pero la narrativa es totalmente verdadera, ¿no? Pacientes que se convierten en expertos mundiales, los más expertos mundiales en su enfermedad. Y finalmente, por citar a Michel Calón, que es mi sociólogo de la ciencia favorito, ya en 2001, cuando ella le hablaba de una democracia técnica, ponía a las asociaciones de pacientes de enfermedades raras como caso paradigmático de participación ciudadana en la agenda científica, ¿no? Y aquí hay una cita. Y estos son como 3 puntos de introducción a las asociaciones de pacientes y con las que nosotros intentamos hablar. O sea, que son muy heterogéneas también, pues de 6.000 enfermedades no hay 6.000 asociaciones de pacientes en España, pero las muchas que hay, ya hablaremos, son muy heterogéneas, pero muchas son absolutos expertos, ¿no? Científicos en su enfermedad. A mí esto me interesa mucho porque esto es así. Entonces tengo una pequeña hipótesis que me gustaría compartir con vosotros, que todavía no, que me gustaría trabajar más. ¿Por qué esto es así? O sea, ¿por qué las asociaciones de pacientes tienen de enfermedades raras, tienen tanta influencia? Yo creo que he pensado en 3 razones tentativas. Primero, la idea de un marco de injusticia, que es una idea clásica del movimiento social. Los movimientos sociales, de la teoría de movimientos sociales. Los movimientos sociales, primero como motivación y luego como resonancia en la sociedad, tienen que tener un marco de que hay una injusticia. Claro, con una enfermedad genética rara que le pasa a un hijo tuyo, que nadie tiene diagnóstico, nadie terapia y es tremendamente cruel, pues el marco de justicia es inmediato, ¿no? La gente está muy motivada y la idea resuena en la sociedad, ¿no? Esto yo creo que es una razón. Otra razón es el liderazgo distribuido, ¿no? Porque claro, hay 6.000 enfermedades raras que sí, tienen en común solo la prevalencia, pero muchas veces son muy distintas. Eso significa, en España hay 420 asociaciones de pacientes funcionando. Hay un liderazgo distribuido. Hay 420 líderes muy motivados haciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un punto de que puede explicar el impacto de las asociaciones tan grande de las asociaciones de pacientes de enfermedades raras. Y en tercer lugar, y esto es una idea que no es mía, es de mi compañero Ismael Rafós también, que ya lo he mencionado, y que es también tentativa, la mayoría, el 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético y afectan a familias de todo tipo, o sea, no hay excepción. En otras enfermedades, los factores socioeconómicos y la desigualdad socioeconómica son importantes y tal vez no permiten y afectan más a ciertas áreas socioeconómicas y esas propias desigualdades, esas propias dificultades no permiten la organización, ¿no? Mientras que aquí todos los estratos sociales son afectados. Bueno, y esto es simplemente una hipótesis, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno que hay que explicar, ¿no? Que el impacto de las asociaciones de pacientes de enfermedades raras.
Bien, para hablar un poco más de los talleres estos que hacemos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? Pues es una iniciativa de la red de enfermedades raras del CSIC. La red de enfermedades raras del CSIC es una iniciativa que dentro del plan de biomedicina del CSIC, el área de biomedicina del CSIC, que tiene tres áreas, biomedicina, materia y vida, que es vida, biomedicina, materia y sociales y humanidades, la biomedicina es muy importante. Casi no llega a la mitad, pero hay muchos institutos en biomedicina. Y parte del plan de biomedicina es hacer una red de enfermedades raras para promover la investigación de enfermedades raras, que tiene, esta red de enfermedades raras tiene 134 grupos de investigación en 32 centros, tiene músculo, es potente, y tiene varias áreas: bases moleculares, experimentales, biomarcadores, terapia, ciencia de datos y estudios sociales. En estudios sociales estoy nuestro seguro servidor, yo mismo intentando hacer cosas, ¿no? Y parte del área de estudios sociales es esta idea de hacer talleres de prioridades de investigación en enfermedad. Bien, ¿de dónde viene la idea de hacer estos talleres? Pues viene de la inspiración, es la James Lind Alliance. Si conocéis, en la tradición de medicina comunitaria, de asociacionismo, de interacción con los pacientes, viene de Gran Bretaña, esencialmente, donde llevan muchos años ya concienciados con esto. La James Lind Alliance es una fundación de Reino Unido financiada por la National Institute for Health and Care Research, que es una institución de financiación de investigación muy particular porque financia este tipo de medicina, exclusivamente esto, no es el UCRI, no es otras entidades de financiación de investigación más clásicas, sino que se centra en investigación clínica, en investigación de interacción con los pacientes, con interacción con los pacientes. Y esta iniciativa está destinada para reducir la brecha entre la investigación y la necesidad real, ¿no? Lo que hablaba al principio. Y para eso, de nuevo, preguntan a los pacientes, ¿no? Es un modelo de referencia internacional. En el Reino Unido tiene cierto impacto en la propia financiación, desde luego en el National Institute for Health and Research tiene impacto en la financiación, los resultados, las prioridades que proporcionan los pacientes para que se investigue. Entonces, básicamente es un método que reúne encuestas y talleres muy, muy elaborado para generar 10 prioridades de investigación desde la voz del paciente y también a veces desde la voz del clínico. ¿Cómo se hace? Bueno, pues como os digo, es un método elaborado. Pues hacen un grupo coordinador de 10 personas relacionados con clínicos y con pacientes, hace varios talleres, hace encuestas, persigue un poco a los encuestados para que contesten, para que den su lista, hace un taller intermedio para depuración, hace grupos pequeños y hace un resultado de top 10 de prioridades de investigación desde abajo, ¿no? Que decía Laura, ¿no? Desde la voz del paciente. Claro, esto es costoso, son un año, año y medio, con mucho trabajo. Está muy bien. A veces se hace en enfermedades raras en España, se hace, pero eso son 10 y 15, 12 meses. Necesitan mucha implicación. Y lo que nosotros pensábamos es que nuestra idea es simplemente concentrar ese trabajo de año y medio en una jornada. Claro, no se puede. Pero por lo menos iniciar esa reflexión y básicamente eso, pues básicamente concentrar todo ese proceso en un grupo focal, en una tarde, con la participación de asociaciones, cuidadores, expertos clínicos y a veces investigadores como interlocutores de 15-20 personas, en que introducimos objetivos, pedimos que listen y que voten con una ronda estructurada, y el resultado claro, no es lo mismo que la James Lind Alliance. La James Lind Alliance, luego hay un registro, luego la gente lo publica. Nosotros no queremos hacer eso. Nuestra intención es dar un informe interno a las asociaciones. El output, el resultado es algo que las asociaciones lo ideal es que se apropiaran y para que les fuera útil en sus interacciones con los investigadores. Nosotros simplemente apoyamos a las asociaciones, no queremos publicar. Bueno, si hacemos 50 talleres, al final igual lo publicamos, pero esta no parece que lo vayamos a hacer 50, y por otra parte no es nuestra intención. La intención es proporcionar un documento a las asociaciones para que ellos lo utilicen en su interacción con investigadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué claves hay que manejar a la hora de hacer estos talleres? Pues en primer lugar, manejar las expectativas. O sea, esta lista de prioridades, para que se lleve a cabo, el camino es larguísimo y muy esforzado, y no es, en la asociación de pacientes tenemos que expresarles que esto es simplemente un informe interno de
de voluntad, ¿no? Pero no va a pasar así inmediatamente, ¿no? Que la investigación se modifique, la financiación de la investigación se modifique, sino que simplemente hay que manejar expectativas. Es un informe interno para articular la voz de las asociaciones de pacientes en este tema. No es nada más es nada más, pero también es bastante, ¿no? Entendemos, ¿no? Y desde luego hay que manejar la heterogeneidad de las asociaciones de pacientes. Yo me he encontrado asociaciones de pacientes tremendamente sofisticadas, ¿no? En que ya tenía una lista, yo iba y dice, no, y ahí dice, no, queremos hacer un taller de prioridades, y ya lo tenían súper claro hace muchos años, a un nivel de sofisticación de esta línea, tiene que financiarse esta línea con esta variante genética, y se lo sabían todo muy bien, y yo no hacía falta mi participación porque eso ya estaba muy claro. Y otras acciones en que sí y hace falta un interlocutor clínico, un interlocutor de investigación para intentar articular este tipo de cosas. Claro, ¿por qué esto? Pues ¿por qué hacemos esto? Porque significa menos esfuerzo y costo de oportunidad del partenariado de lo que hace la James Lynn Alliance, que implica mucho trabajo, mucho compromiso y muchas veces en el entorno español, en muchos entornos, no tiene un impacto directo. Entonces, realizar un esfuerzo muy grande para algo que no se sabe qué impacto va a tener, bueno, pues aquí realizamos un esfuerzo menor, hacemos un documento tal vez con menor valor epistémico, pero un documento interno de las asociaciones de pacientes, ¿no? Donde ellos pueden. Y nuestra intención es, pues eso, difundir la cultura lo que llamamos la cultura de la priorización en el ámbito de las enfermedades raras. Aquí voy a citarme a mí mismo en un artículo que saldrá en The Conversation contando estas cosas relativamente dentro de poco. Finalmente, más allá del estado de prioridades que estos talleres permiten identificar, creemos que hay algo valioso en el proceso mismo. Cuando una asociación de pacientes se detiene a reflexionar colectivamente sobre cuáles son sus verdaderas necesidades de investigación, se abre la posibilidad de un ejercicio de empoderamiento. Yo no sé si empoderamiento, participación, empoderamiento es un término, pero bueno, vamos a llamarlo empoderamiento por ahora. La comunidad puede articular mejor su propia voz en este asunto. Esta es la idea. Esto está aprobado por el Comité Ético del CSIC. A partir de ahora nosotros queremos hacer más porque hemos hecho hasta ahora solo dos talleres de piloto. Uno con una enfermedad hemorrágica, telangiectasia hemorrágica hereditaria, HHT, y la enfermedad de LAFA. Uno en un congreso aquí en Valencia con Pascual Sanz, un investigador también del CSIC, y otro en Madrid, en la sede del CSIC de Serrano, una sala que nos dejaron para eso. Y el impacto o la valoración de las asociaciones de pacientes ha sido bueno. En el primer caso pasamos una encuesta de satisfacción y lo ponían, ha sido bueno. En el segundo caso no pasamos una encuesta porque no había tiempo, pero nuestra sensación es que la gente sí, es bueno, no es malo, por lo menos, ¿no? Ni es regular, es bueno la valoración de las asociaciones de este tipo de cosas. Simplemente un ejemplo, esto es lo que es, ¿no? O sea, simplemente darle las opciones a los pacientes para que apunten sus prioridades, ponerle en una pared, intentar agrupar las que son las mismas y luego hacer una lista y que luego voten y de esas 5 luego yo hago un informe, se lo paso a ellos y ellos hacen con eso lo que quieran y ahí se ha acabado. O sea, se lo paso a ellos y hacen en la enfermedad de la asociación de HHT inmediatamente lo subió a su web. Y yo no les dije nada. Y eso es exactamente lo que se pretende, ¿no? Que se apoderen e informen, que lo suban a su web y dicen, desde aquí queremos hablar con los investigadores, ¿no? Esta es la intención. Y simplemente un par de ejemplos también para demostraros la heterogeneidad de esto, ¿no? Pues en la enfermedad de la fuera, que es una enfermedad terrible, ¿no? En una de las demandas de investigación de los pacientes estaba súper ajustada. En Sin Replacement Therapies, Myocin Sanofi, que es el fármaco, ISU, are ERT working? Can we give them via intrathecal methods? ¿No? O sea, algo súper técnico, súper sofisticado. Y otra demanda de investigación básica biomédica, y otra demanda es el manejo de los síntomas de demencia, que en esta enfermedad de adolescentes pasa mucho, muy clínico. Uno muy investigador biomédico y otra cosa muy clínica, ¿no? Para expresar un poco la heterogeneidad de demandas. ¿Cómo voy de tiempo? Voy regular, ¿no? No, no, ¿Sí? sí, sí. 10 minutos. Entonces, ¿10 minutos quedan? Sí. Ah, 8 8, minutos. ok. Bueno, pues esto es los talleres de enfermedades, prioridades de investigación en enfermedades raras. Como me queda tiempo, quiero contaros más cosas que hacemos desde Ingenio relacionadas con este tema, ¿no? Primero, dentro de la red CSIC, si la red CSIC continúa y tiene financiación, lo que
otra idea que queremos hacer desde hace tiempo es financiar acciones preparatorias de apoyo a la exploración y formulación de proyectos colaborativos en largo entre grupos de investigación de la red CSIC y asociaciones de pacientes. O sea, financiar un poco dinero, pero financiar que asociaciones de pacientes y investigadores se junten para redactar proyectos de investigación. Esta es la idea, ¿no? O sea, investigar en las asociaciones, participación activa de asociaciones de pacientes en fases iniciales para asegurar que los proyectos de investigación desde el primer comienzo absoluto cuentan con la perspectiva de la participación de asociaciones de pacientes, ¿no? La idea, o sea, lo que queríamos, y no sé si haremos, pero una idea que ya estaba bastante madurada, la verdad, era dar, no sé, 3.000, 5.000 euros, poco, pero exclusivamente dinero para financiar reuniones entre pacientes e investigadores para redactar proyectos o para redactar documentos preliminares para proyectos, ¿no? Apoyas, como lo digo ahí, ¿no? Acciones preparatorias, ¿no? Preparar para proyectos, ¿no? Para que sirva para hacer futuros proyectos, ¿no? El documento, bueno, hay que incluir un documento que incluya además la planificación de pacientes en todo el proyecto, desde el principio. Sirve para eso, para financiar encuentros entre asociaciones de pacientes y grupos biomédicos. En términos de jerga de startups, ¿no? Que ahora es capital semilla, ¿no? Sí, pero es un poco eso, ¿no? Capital, dar un poco de dinero para hacer más proyectos, para luego buscar financiación desde un punto de vista colaborativo, ¿no? Y bueno, una cosa que y esto no tiene nada que ver, pues la idea de que los proyectos deben asignarse los recursos por sorteo, después es verdad, mucha gente lo dice con mucha seriedad, parece que y hay muchos estudios que dicen que hay menos sesgo cuando a partir de un criterio, a partir de los que todos puntúen 5 por sorteo, porque si no parece que hay más sesgo porque por el nombre de los que se presentan, pero bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema. Pero bueno, esta era la idea, estaba más o menos planificando, falta un poco de dinero y de voluntad, pero es una idea que podríamos hacer en el futuro. ¿Sí? Vale, y esto, me quedan 5 minutillos. ¿Sí? Y esto es, ya acabo con lo que estamos haciendo con la red CSIC, la red de enfermedades raras de CSIC, en relación con los acciones de pacientes, los talleres y la idea futura de financiación de acciones preparatorias colaborativas. Y otra cosa que estamos haciendo desde Ingenio es participar en el proyecto, que lo que llamo participación de pacientes en la evaluación de tecnologías médicas emergentes. Emergentes porque están en desarrollo. Entonces, estamos en un proyecto europeo, el proyecto INJET-HEAL, proyecto de investigación súper básica que consiste en las heridas crónicas con grandes encamados y con diabetes, se pueden cronificar y además pueden evolucionar heridas profundas muy difíciles de curar, muy problemáticas. El proyecto consiste en hacer un hidrogel súper sofisticado, yo a veces no acabo de entender, pero con muchos investigadores en biomateriales y biotecnólogos participando, multifuncional, autorreparable, diseñado para tratar heridas crónicas con agentes antibacterianos, antiinflamatorios, proangiogénicos, además a demanda, en fin, una cosa a mí se me escapa. Pero un proyecto de investigación básica, pues financiado por Horizon Europe, con 8 millones de euros, con 13 países, 8 países, 13 socios, 4 años. Bueno, nuestra labor en Inger Hill es, mientras están desarrollando desde el propio desarrollo de la tecnología, participar en el propio proyecto de desarrollo de la tecnología y ya desde tan pronto introducir la voz de los pacientes, ¿no? O sea, hacemos lo que a la derecha lo que llamamos Early Health HTA es Health Technology Assessment, o sea, evaluación de tecnologías médicas. Lo que hacemos es un Early Health Technology. El Health Technology Assessment se emplea pues, a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, mucho en Valencia, a nivel de hospital. Evaluar comparando con una tecnología, comparando con otras, cuando hay mucha evidencia para elegir cuál compras o cuál pasa la regulación, ¿no? Esto es lo que se hace en el sistema sanitario de salud español y europeo habitualmente, ¿no? La idea es, cuando ya no hay tanta, pues por ejemplo, una prótesis de cadera, que yo he trabajado en eso hace 25 años, pues una prótesis de cadera hay muchísima evidencia clínica, ¿no? Entonces uno decide qué prótesis de cadera porque ya tiene datos. ¿Cuál compra tal hospital? Pues comparando datos. Lo que queremos hacer nosotros es hacerlo tempranamente, early, desde las fases súper iniciales del desarrollo tecnológico, ¿no? Y introducir en esos criterios de selección la voz del paciente y criterios relacionados con el paciente y a los propios pacientes para que participen. Bueno, utilizamos una técnica que se llama multicriterio análisis, tampoco esto es un poco largo de explicar, yo creo que como queda poco tiempo, básicamente es
con 3 opciones, alternativa A, B y C, planteamos criterios de selección. Porque claro, esto es una técnica de assessment muy cualitativo. Cualitativo, cuantitativo, porque planteamos puntuaciones, pero al final nos interesa, no hay un coste-beneficio, ¿no? Porque esto ya estamos muy tempranos en la evolución de la tecnología. Entonces, con varias alternativas planteamos criterios que valen para todos los stakeholders, en nuestro caso, pacientes, cuidadores, profesionales de la enfermería y médicos. Y esos criterios se dividen en subcriterios no comunes, sino adaptados a cada stakeholder, en que los preguntamos sobre estas 3 alternativas. Esto tiene una técnica algebraica en que elegimos pesos para, según la respuesta de los pacientes, pesos tanto para los criterios como para las alternativas y finalmente una puntuación. Bien, es esta idea, ¿no? De un análisis multicriterio de una tecnología cuantitativo-cualitativo, básicamente otra vez con entrevistas muy estructuradas, eso sí, porque se trata de puntuar, ¿no? Si nos sale bien, porque estamos empezando ahora, yo estuve la semana pasada en Brighton en un proyecto donde empezamos a contar nuestra intervención, será el primer multicriterio análisis, el primer Early Health Technology Assessment, que desde una fase súper temprana de la tecnología le evalúa desde el punto de vista de 4 stakeholders distintos: pacientes, cuidadores, profesionales de enfermería y médicos. Claro, esto es eh, en sí mismo no tiene valor, ¿no? El primero que hace esto, bueno, pero es que tiene sentido, ¿no? En este tipo de hidrogel es muy importante la participación de esto. Y también preguntamos a pacientes. Nuestra idea es, estos son los 4 criterios: efectividad clínica percibida, seguridad percibida, carga del tratamiento en la vida cotidiana y usabilidad y adherencia de la tecnología. Entonces preguntamos a los pacientes, en este caso estos son los criterios con los criterios de los pacientes, subcriterios adaptados a ellos, confort esperado durante la aplicación, interferencia con la vida cotidiana. Les preguntamos a ellos que puntúen, ¿no? Comparado con otras alternativas. Algunos están marcados en rojo porque además tienen el feedback de talleres con pacientes presenciales, el que dimos qué criterios son más importantes, ¿no? Aparte de una revisión de la literatura, que es de donde sale, también hay participación directa para elegir criterios y luego preguntar para que los pacientes, entre otros stakeholders, pero siempre muy usuario, ¿no? Siempre caregiver, cuidadores, muy importante, enfermeros y enfermeras, y para que nos valoren la tecnología comparada con otras desde el propio desarrollo de la tecnología, y eso sirve para orientar la tecnología hacia donde quiere el paciente, que va a ser el usuario final, ¿no? Esto es un poco bien. Ya está. No, muchas gracias. He sido muy rápido y al final ha sido un poco brusco, pero estos son los proyectos, ¿no? El Red CSIC, la red de enfermedad Red CSIC y InjetHeal. Y bueno, eso es. Perfecto, David. Pues nada, muchísimas gracias por tu intervención, que nos ayuda a entender un poco en la actualidad la importancia de estas humanidades médicas y un poco también cómo tener en cuenta la voz del paciente, no solo en el proceso de construcción y elaboración de conocimiento médico, sino también cómo eso repercute en el desarrollo de la investigación, fundamental para entender eso. Entonces, fundamental también, pues, cómo preguntamos al paciente, pues las entrevistas, me parece como muy importante. Y luego, una idea con la que conectar muy bien con cómo nosotros nos preguntamos a unos pacientes, que en este caso son pacientes en la actualidad, que están ahí, que tienen sus asociaciones, y cómo nosotros como historiadores preguntamos a nuestros pacientes en el pasado. Tenemos que recurrir a unas fuentes y ya hablaremos a lo largo de la jornada de las problemáticas que nos ofrecen las fuentes y cómo podemos recuperar esa voz con estos sujetos históricos. En contraste, pues cómo podemos recuperarla actualmente gracias a la labor de todas estas asociaciones de pacientes. Entonces, nuestra idea es dejar las preguntas para el final, para poder hacer la pausa ahora y empezar luego un poquito antes de las 11. Intentar empezar como a las 11 menos cuarto, menos 10, por el hecho de que hay consejo a las 12 y entonces pues por poder, digamos, como que dé tiempo de escuchar a las personas que tienen que hablar después. Hacemos eso y hacemos ahora entonces media hora para tomar algo. Hacemos 5 minutos de alguna pregunta que haya. Yo creo que una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, pues dejamos 5 minutos por si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Sí. Perdona. Sí, yo tengo una pregunta, David. Claro, parece que el blog central, vamos, los grupos de instrucción, ¿no? Y de lo que hace para reconstruir pasa por establecer unos criterios, por eso es un análisis criterio, ¿no? Claro, desde un punto de vista histórico, me pregunto si estos criterios
de alguna forma, claro, también están sometidos a un cambio, ¿no? Porque valores. Y entonces, claro, esto implica que estos procesos de investigación han de ser muy reflexivos, ¿no? Y siempre abiertos a revisión, ¿no? De alguna manera, ese cambio histórico, ¿no? Este cambio social, este cambio cultural que va, de alguna forma, ¿no? Pues propiciando, ¿no? Pues que las disponibilidades de los pacientes se van, ¿no? Alterando. Total, total. ¿Cómo incorporáis eso, ¿no? Sí, no, pues es muy buena pregunta. Pues lo que hacemos es primero mirar al pasado, ¿no? Hacer una revisión de literatura y mirar qué criterios se han empleado en las tecnologías. Y luego mirar al presente y preguntar a los pacientes y a los demás qué les parece estos criterios y cambiarlos según lo que nos digan. Ese es el proceso, ¿no? Es muy, claro, no lo podemos basar exactamente así, además con una tecnología nueva, porque nadie ha hecho esto, nadie ha hecho este tipo de tecnología, entonces sería absurdo que solo nos quedáramos con los criterios de la revisión de literatura, pero hacemos ese primer paso y luego les preguntamos a todos qué les parecen esos criterios y si hay que cambiarlos. Siempre es muy difícil cambiar, claro, los dos pilares de los criterios de la evaluación de las tecnologías médicas son la efectividad y la safety, y la seguridad. Y eso es muy difícil. Pero luego y entonces nosotros lo llamamos percibido, porque siempre es percibido, no tenemos datos. Pero luego siempre yo creo que Health Technology Assessment, la comunidad de investigadores, empezó siendo economistas, pero gracias a Dios ha cambiado. Y entonces, desde siempre, por ejemplo, el modelo clásico que se llama Evidem, en Evidem hay un módulo contextual, donde te dicen, aquí podéis poner un poco lo que queráis, ¿no? Según el caso, ¿no? Entonces yo creo que la propia técnica incorpora esta parte contingente histórica del que los criterios cambian, ¿no? Sí, pero es muy buena pregunta. Hace nada en UK, otra vez en el Reino Unido, hay una actividad en este sentido interesante y ya hay procesos de compra basados en valores, lo llaman así, value-based, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, los pesos de los valores que importan eh, para decir la puntuación final, porque es cuantitativo también, ¿no? Eso también lo deciden los pacientes, pero en estos procesos ya están fijos, ¿no? Entonces, pues 0,5 efectividad económica, 0,1 este valor contextual. Y entonces, la pelea ahí es por el peso del criterio. Es muy interesante, ¿no? Dicen, ¿cuánto vale esto? Y vamos a decirlo entre todos, no, no venga, porque si no, no vale, ¿no? Pero abundando en tu pregunta, no hay que ajustar no solo criterios, sino pesos de los criterios a la hora de tomar una decisión. Tengo dos cosas. Una cosa, cuando has presentado los talleres y enseño cómo va, que parece muy democrático, muy civilizado, que es algo que cada uno presenta su cosa, luego votan, pues mejor. Pero me pregunto un poco cómo se ve la realidad, Sí. porque sí me imagino que hay padres de hijos que luchan por la enfermedad de su hijo, que es una enfermedad muy específica. Hay una gran carga emocional, me imagino, en la sala, ¿no? Entonces, en los talleres, cuando se ejecutan, hay tensión, hay conflictos, hay maneras de decir, no, la enfermedad de mi hijo es más importante, aquí está la prioridad que frente a otras. Y la otra cosa que has dicho que no sabe muy bien cómo de impacto tienen esos talleres. Pero si yo pienso en esos modelos de impact work que se hace en el Reino Unido o public engagement, es justamente los proyectos que consiguen financiación, justamente porque tú como investigador haces un servicio al público y conectas el público con la investigación. Entonces yo creo que es un caso ejemplar para Impact Group y que o sea, para conseguir financiación, me imagino que lo saben perfectamente, pero no me vendería así tan por ese nivel, sino que lo que haces es realmente algo que al final tiene impacto. ¿Cómo se puede medirlo? Es otra cosa, pero sí que hacéis todo lo posible para pues, hacer ese puente.
Bueno, son muy buenas preguntas, ¿no? La pregunta de la tensión. Dentro de las asociaciones pacientes, mi experiencia es que no hay tensión. O sea, son tan pocos, sufren tantísimo que están juntos. Y además no es, o sea, dentro de la misma enfermedad, ¿ya? Cuando tienes la misma enfermedad, tus problemas son relativamente similares. Yo no he visto. Lo que sí que he visto es tensión, no tensión. eh, lo que no se puede hacer es juntar en el mismo taller dos enfermedades distintas, porque ahí sí que hay tensión. O sea, eso que además lo pensamos, o sea, bueno, vamos a pensar, juntar varias asociaciones, eso no se puede hacer. Porque ahí sí que hay un grado comparativo, porque hay todo el mundo, pero algunos sufren más. Entonces, eso está prohibido, y está prohibido por ese tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo. Pero dentro de las asociaciones no hay tensión. Otra, en los talleres, esta cosa que hemos aprendido, por ejemplo, inspirados por el James Linda Guinness, de, bueno, vamos a preguntar a los clínicos, a los investigadores también, con los pacientes. Eso tampoco se puede hacer, porque se los comen a los pacientes. No pueden hablar. Es que dicen, no, 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 la gente quiere contar lo suyo y no, y entonces a partir de ahora ya no hay clínicos ni pacientes ni investigadores como participantes, solo como interlocutores. Solo si el paciente pregunta, oye, ayudadme a articular esta pregunta, entonces participan. Si no, no, porque no puede ser. Entonces, eso respecto a la dinámica interna de los talleres, ¿no? Y respecto al impacto, claro. Yo, sí, sí, es así. O sea, hay un aspecto regulatorio, un aspecto de científico, que cada vez es más importante esto, la participación de los pacientes. Entonces, desde ese punto de vista instrumental, yo sí se lo vendo así a los investigadores. Digo, hacer esto, porque en la comisión, en los proyectos ahora, si tienes que clicar cada vez más participación de los pacientes. Pero a los pacientes no se lo vende así. O sea, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las relaciones pacientes, o sea, con las expectativas. A los científicos que pueden poner un rollo más instrumental, y no es todos, ¿eh? Hay gente muy involucrada por razones personales, emocionales, ¿no? Pero sí se lo vende instrumentalmente, ¿no? En el sentido, esto, si no lo hacen, no te dan el proyecto, ¿no? Pero a los pacientes no. A los pacientes yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las expectativas y decir, esto puede ser, no puedes hacer un taller y decir, esto. Y aún así, aunque el proceso cada vez sea más sensible a estas cosas, para estas cosas, los periodos, los periodos son muy largos, son hasta conseguir resultados, ¿no? Entonces es muy importante manejar las expectativas con los pacientes. Con los clínicos, con los investigadores no, hay que ser instrumental, pero con pacientes sí. No sé si he contestado. Una- Relacionado con esto de las expectativas que estabas comentando, justamente supongo que igual no forma parte del planteamiento del proyecto porque el objetivo es establecer prioridades de investigación, como estaba diciendo. Pero me preguntaba si habéis pensado o se ha hecho o se hace normalmente evaluar la reacción posterior de los implicados en la enfermedad, los pacientes y los familiares de los pacientes, si ellos consideran, por lo de la voz del paciente, ellos consideran que su voz ha sido escuchada después de que se hagan este tipo de talleres, de actividades. Porque nosotros igual no podemos evaluar si estamos escuchando de verdad la voz del paciente histórico o de alguna forma sí. Pero me preguntaba si se puede hacer o si, oye, ¿cómo reaccionan? Pero es muy importante porque si para ellos no van para nada, pues entonces no tiene sentido, ¿no? Es exclusivamente para ellos. Entonces, nosotros hemos hecho 2 pilotos. Nuestra intención es hacer 3 o 4 más, hacer un informe y luego si esto pues coge tracción y momentum, pues hacer más cosas. En los que hemos hecho hasta ahora, que son 2, yo en el primero en HHT, pues pasamos un cuestionario de satisfacción al final y los resultados eran muy positivos. Y entonces, pues lo conté un poco antes, ¿no? Yo redacté un informe, se lo mandé y entonces la asociación lo subió a la web por su propia iniciativa, ¿no? O sea, porque además entonces no teníamos aprobación del comité ético, entonces yo no podía publicar esos resultados, simplemente yo hacía un informe, se lo daba a ellos y nunca, lo que os he enseñado de las 2 etiquetitas era del otro, que ya teníamos aprobación del comité ético y sí lo puedo enseñar, porque firmaron un consentimiento informado y todos, ¿no? Pero en el primero no firmaron nada de consentimiento informado, entonces yo no puedo contar nada de ese taller. Pero entonces redacté un informe, le mandé el informe a ellos y a ellos les pareció también que lo subieron a la web, ¿no? Entonces, yo creo que a ellos les gustó,
Primero por la encuesta que hicimos, nada más acaba el taller, y a medio plazo porque subieron el informe cuando se lo mandé. No sé nada más de ellos, ¿eh? Entonces tampoco. Y el otro, el de la enfermedad de la fora, que hicimos aprovechando un congreso aquí internacional sobre la enfermedad de la fora, el feedback que tengo es más personal. Me dijeron, nos ha gustado mucho, muchas gracias, pero ya está. Pero estoy totalmente contigo, ¿no? O sea, si a ellos, porque otra vez, el output de esto es un informe que yo redacto y les envío. La utilidad de esto es lo que hagan ellos con ese informe. O sea, que si a la asociación no les sirve de utilidad, esto no tiene sentido. O sea, que este tipo de preguntas son importantes, claro. Vale, pues perfecto, pues nada, muchas gracias. Vamos ahora a dedicar algún momento un descanso y a menos un cuarto de hora y a menos cuarto intentamos volver para ir recuperando para empezar a menos 10 y a ver si conseguimos recuperar. Gracias. Yo lo he pensado, digo.